Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos a Shabbat Torah. Hoy es viernes 25 de agosto del 2017. En el calendario de Jehová es Shabbat 4 de Elul del año 5778. La parashá de esta noche se llama Shoftim, que significa jueces. La porción es de Deuteronomio 16, 18 a Deuteronomio 21, 9. Hoy nos acompaña una alumna de la Universidad Teológica Shofar, Areli Espinosa. Buenas noches, Are, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí compartiendo de la palabra. Bienvenida, Are. Vamos a empezar con la lectura de la porción de esta noche. La porción donde vamos a comenzar es en Deuteronomio 16, del 18 al 20. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, esta porción es muy importante y vamos a ver un principio bíblico que es fundamental para nuestra fe. Jehová Dios aquí nos está enseñando acerca de la justicia. Si vemos los 3 versículos que acabamos de leer, están enfocados en lo que es la justicia y es un concepto muy importante del cual tenemos que aprender. Entonces, en el texto, Dios está estableciendo jueces y oficiales para que juzguen al pueblo. Y lo que nos está diciendo aquí Moisés es que la forma de juzgar al pueblo debe de ser con un juicio justo. El texto nos está diciendo aquí que el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. Entonces está haciendo Jehová una exhortación a que la gente debe de actuar y vivir en justicia, porque dice que es la única forma que podrán heredar la tierra que Jehová les está prometiendo. Entonces, esta palabra que en nuestras Biblias se traduce como justicia, es una palabra que tiene un significado mucho más profundo. Entonces, la palabra que se usa en hebreo es la palabra tzedek. Es un sustantivo en el idioma hebreo que significa justo, justicia, lo que está bien, lo que es normal, lo justo relativo a pesos y medidas, algo ético, el proceso en un juicio, atributo de Jehová Dios y cualidad de lo que se dice. Entonces vemos en esta definición que solamente traducirlo como justo sería pues una traducción inadecuada, porque tiene muchas connotaciones y significados que son importantes. Algo que resaltar dentro de todas estas definiciones es que es un atributo de Dios. Como es un atributo de Dios, es algo de lo que carecemos los seres humanos, y Él es el único ser que es justo.
Entonces es algo que en la propia definición nos está enseñando que es algo que tenemos que aprender, porque de hecho nuestra tendencia, como es siempre al pecado, tiene que ser corregida e instruida para hacer lo que Dios estableció. Entonces es algo que tenemos que aprender. La justicia, realmente ningún ser humano nace ni entendiéndola ni poniéndola en práctica porque no la conocemos. Es algo que tenemos que aprender de Dios. Entonces vamos a Génesis 18, 17 al 21. Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Bueno, en esta porción está Dios a punto de juzgar a Sodoma y Gomorra. De hecho, los dos acompañantes que iban con él parten en dirección hasta estas dos ciudades y se queda Dios a solas con Abraham, y lo que acabamos de ver en la lectura es una porción donde Dios está explicando que Él quiere que Abraham sepa qué es lo que va a suceder en este lugar. Pero lo que dice en el versículo 19 es algo muy interesante, porque parte de la relación de Dios con Abraham estaba basada ya en una relación de intimidad entre el Creador y su creación. Y prácticamente lo que dice en el versículo 19 Jehová es que él estaba seguro de que lo que iba a poner en práctica Abraham después de tener esta relación personal con él era que él iba a guardar su camino y que él iba a practicar la justicia y el juicio. Entonces, toda nuestra relación está basada en los mandamientos de Dios. Y parte de esos mandamientos, el principio bíblico de esta noche, es una porción muy importante. Entonces, Dios espera de cualquier persona con la que tiene relación, precisamente que nosotros aprendamos a través de la instrucción que Él nos da, no solamente a hacer justicia, sino a juzgar de manera justa. Y es precisamente lo que estamos viendo en esta porción, que Dios ya contaba con esta situación donde Abraham tenía que aprender de él a juzgar con juicio justo y a vivir de esta manera. Entonces es algo que Dios espera de nosotros. ¿Qué nos dices acerca de la justicia, Are? ¿Cómo la entiendes o si hay algo que quieras compartir acerca de este concepto? Creo que esta palabra justicia es una palabra muy importante para Jehová, porque el hecho de que aparezca más de 400 veces en el Antiguo Testamento, eso hemos aprendido en la universidad, que si aparece una palabra más de 3, 4, 5 veces, es porque es una palabra importante.
Entonces el hecho de que esta palabra aparezca en todas partes y en todos los sentidos quiere decir que es una palabra muy importante y que no debemos tomarla a la ligera. Entonces es muy impresionante cómo Dios nos enseña a través de su palabra a ser personas justas, a ser como Él quiere que nosotros seamos. Y es impresionante que no nos demos cuenta y tomemos tan a la ligera esto de ser justos con nuestros prójimos o con cualquier persona, en cualquier situación. Y como usted decía, como humanos, creo que no conocemos a la perfección esta palabra. No podemos aplicarla en nuestra vida por el pecado del mundo, el pecado que luego llevamos arrastrando. Y es muy importante estudiarla a través de las Escrituras para poder saber qué es lo que realmente Dios quiere a través de nosotros, aplicando la justicia hacia los demás. Por ejemplo, ¿hay o hubo alguna situación en tu relación con Dios todo este tiempo donde tuviste que experimentar un ejemplo de la justicia de Dios? Algo que nos puedas compartir, ya sea que haya sucedido algo injusto o que se dio una situación donde realmente se aplicó la justicia. Sí, de hecho, en varias ocasiones yo he visto la justicia de Dios, no solo en mi vida, sino en mi familia. Y yo creo que todos en algún momento hemos experimentado esa justicia de Dios. Sabiendo o no sabiendo que bueno, más bien creyendo o no creyendo en Dios, la justicia de Dios siempre está presente. Una ocasión en la iglesia donde yo crecí, acusaron a mis padres de bueno, no solo a mis padres, a toda la familia, y a pesar de que yo era una niña pequeña de 6 años, pues también era culpable, ¿no?, del acto. Pero recuerdo de esa ocasión, es una parte de mi vida que me quedó muy marcada, porque acusaron a mis padres de división en la iglesia. Y llegó un tal profeta, como comúnmente vemos en las iglesias, diciendo XY de cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Y pues las personas que están con Dios o en el sentir del Espíritu Santo saben que eso no es correcto. Entonces en esta ocasión pasó eso con mis papás. Ellos sabían que lo que estaba pasando en la iglesia no era correcto, y lo que estaba haciendo esta persona con la iglesia y con todos los que estaban asistiendo a la iglesia no era correcto. Entonces al tratar de hacer reaccionar al pastor en ese momento, pues ellos no lo vieron más como que ustedes quieren hacer algo y me quieren quitar a mí y quieren quedarse con la iglesia. Lo típico que luego vemos, ¿no?, en los pastores, envidia de que piensan que las ovejas y la iglesia son de ellos, ¿no?, y nadie las puede tocar. Entonces en esa ocasión pasó eso con mis papás. Fue una humillación tan grande que nos hicieron como familia, de pasarnos al frente al púlpito y pedir perdón a la iglesia, pedirle perdón a este señor por lo que nosotros estábamos haciendo contra su persona. Que aunque yo estaba muy chiquita y yo me sentía de lo peor. Yo realmente no entendía bien lo que estaba pasando en ese momento, pero yo sí recuerdo que yo me sentía terrible. Yo me sentía culpable, me sentía culpa por mis papás, por qué hacen esto mis papás, por qué nos evidencian por su culpa de ellos. Yo echándole la culpa a mis papás, pero realmente no entendía lo que estaba pasando. Pasó y todo, como familia sí fuimos humillados duramente en ese momento. Pero recuerdo que meses más adelante llegó una persona, ya la recuerdo con mucho cariño, que Dios lo utilizó para defender a mis papás o para hacer la justicia de Dios con mis papás y para hacer ver que esta persona lo que estaba haciendo estaba mal y que estaba en contra de todo lo que la palabra de Dios dice.
Y pues en esa ocasión yo recuerdo que Dios en su gran misericordia usó esta persona y mis papás, en vez de ser humillados, Dios hizo justicia en sus vidas y a nosotros como familia. O sea, se aclaró todo el problema. Y pues esta persona que estaba haciendo daño a la iglesia realmente se vio, sacó lo que realmente era. O sea, la maldad que realmente había en él y la maldad que quería hacerle a la iglesia y a los pastores en ese momento. Ok. Entonces, en parte estamos estudiando ese principio bíblico precisamente por eso. Porque muchas veces se cometen muchos actos injustos y realmente nadie va a saber la verdad hasta que venga el juicio final, porque en muchas ocasiones los que mienten o los que tienen otra intención diferente a los propósitos de Dios vencen sobre la verdad y realmente no vamos a saber hasta el final, cuando regrese Yeshua por segunda vez, de realmente quién estaba actuando correctamente y quién no. Pero en algunas ocasiones vemos casos como este en el que se aclaró la humillación que le habían hecho a tu familia y salió todo a la luz. Y lo importante es lo siguiente: si estamos realmente interesados porque la gente conozca la palabra de Dios, entonces debemos de estar interesados en la verdad. Y si estamos interesados en la verdad, tenemos que aprender de todo esto, porque al final, tarde o temprano, se va a hacer justicia. Entonces, vamos a ver, porque aquí, como leímos en el pasaje de Génesis 18, Dios esperaba de Abraham que pusiera en práctica todo lo que él lo estaba instruyendo acerca de la justicia. Vamos capítulos más adelante, en Génesis 20, vamos a leer del 1 al 7. Y vamos a ver cómo estaba realmente aplicando a Abraham esto de lo cual Dios esperaba de él. De allí partió Abraham a la tierra de Negueb y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Aquí de entrada, aparentemente, este texto no tiene nada que ver con la justicia, porque si tomamos literalmente el significado de la palabra, es hacer lo justo, un proceso judicial. Entonces, tal vez aparentemente, y lo vuelvo a repetir, no tiene ninguna relación con la definición, pero vamos a volver a leer la definición completa. Porque aquí lo interesante es que Abraham no tenía por qué mentir. Bueno, sí tenía una razón, pero era injustificada. Y vamos a ver qué había detrás de esta falta de sinceridad de Abraham, o de este temor a que le sucediera algo. Entonces dijimos que Sedek en hebreo es un sustantivo y quiere decir justo, justicia,
lo que está bien, lo que es normal, relativo a pesos y medidas, algo ético, proceso en un juicio, atributo de Jehová Dios y cualidad de lo que se dice. Entonces, analizando el texto, vamos a ver que entonces, de acuerdo a la definición, pues realmente sí tiene mucho que ver lo que estaba haciendo Abraham aquí, porque realmente no estaba haciendo lo que está bien. Él estaba mintiendo, porque de hecho el texto después explica, cuando Abraham habla con Abimelech, que la razón por la cual dijo que era su hermana, que era en parte verdad, porque era media hermana de Abraham, lo hizo porque como era una mujer de bonito aspecto, él tenía miedo de que lo mataran a él a causa de ella. Entonces, ¿cómo se le llama a esto, Areli? Cuando tú dices algo que no es cierto. Mentira. Mentir. Entonces, parte de actuar justamente es no engañar o no decir mentiras. Así de sencillo es. Si nosotros nos vamos solamente a la traducción en español, pues tal vez no tiene relación con el texto. Pero de acuerdo a la definición en hebreo, que es mucho más profunda, tiene mucho que ver. Entonces, él estaba mintiendo, no estaba haciendo lo que era correcto, engañó al rey Abimelech y prácticamente engañó a toda la gente que vivía en el reino, solamente por el temor de que le fueran a hacer algo porque su esposa era bonita. Entonces esto tiene que ver con la fe, tiene que ver con la confianza en Dios, tiene que ver con decir la verdad, tiene que ver con vivir conforme a los principios que Dios estableció y tiene que ver mucho con la justicia. Entonces, es importante en este texto lo que nos está mostrando Jehová, porque prácticamente lo que nos dice es lo siguiente. Antes de conocer a Abraham a Dios, ¿quién era Abraham? Era un campesino. Bueno, realmente no hay mucha información sobre él, pero sabemos que vivía en Ur de los Caldeos, que era una ciudad donde había mucha idolatría, que él estaba viviendo conforme a las cosas del mundo, que él no conocía a Dios. Entonces de repente Dios lo elige a él, lo llama, le dice que deje a su padre y a su madre, que salga de esa ciudad y que va a tener que ir a donde él le va a indicar. Entonces, Abraham no conocía a Dios, pero Dios sí nos conoce a pesar de que estemos alejados de él. Y él en su misericordia nos da la oportunidad de conocerle a él. Y a muchos de nosotros nos llama y empieza a trabajar con nosotros a pesar de nuestros errores y pecados. Entonces prácticamente él le abrió la bendición y la oportunidad a Abraham de aprender a vivir ahora de una manera diferente. Entonces, conforme al texto del capítulo 16, con diferencia del 18, ¿realmente estaba o había un cambio significativo en la vida de Abraham? No creo, no mucho. No mucho. Dios esperaba que él aprendiera a vivir juzgando con justicia, pero vemos que todavía no estaba aprendiendo. Y de hecho vamos a ver textos posteriores en Génesis, por ejemplo, la decisión que toman prácticamente Sarai y Abraham de que él se allegara a Agar para que tuvieran un hijo, y tampoco estaban haciendo lo correcto. Fueron muchas decisiones que ambos tomaron Muy malas. no fueron conforme a la bondad de Dios.
Entonces eso nos dice algo muy importante, que a pesar de que nos equivocamos, Dios es paciente y en su misericordia espera que aprendamos a caminar como Él estableció. Aunque vemos que Abraham no había aprendido mucho, porque seguía viviendo una vida que no era conforme a la justicia de Dios. Entonces, eso en parte es una buena noticia para nosotros, porque nos habla de un Dios que está dispuesto a tener paciencia para trabajar con nosotros. ¿Hay algo que quieras comentar de esto? Porque realmente es un tema muy amplio y lo podemos aplicar a nuestra vida como creyentes de una manera muy importante. De hecho, me llama mucho la atención la forma en que Dios le habló en sueños al rey, Abimelech. Entonces, ahí estaba Dios interviniendo, sí, tanto para la vida de Abimelech como en la vida de Abraham. Sí. Entonces, supongamos que Dios no lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado con ambos? La justicia de Dios ahí sí se va a aplicar en todo, yo digo, en todo lo que tenga que ver, ¿no? Sí. Tanto para Abraham como Abimelech, y Dios se lo dijo perfectamente a Abimelech, que si él tomaba a esa mujer iba a morir. Entonces ahí también vemos la consecuencia, ¿no? Entonces algo muy importante, también la palabra nos enseña que a veces, aunque nos equivoquemos, Dios tiene la misericordia suficiente para intervenir en ciertos casos y ayudarnos a no caer más profundo en nuestro pecado y que las consecuencias no sean más graves. Pero debemos tomar mucho también en cuenta que la decisión es nuestra. Absolutamente. Si lo hacemos o no lo hacemos. Claro. Aún teniendo en cuenta que nos ve Dios, como decía hace un momento, que Él nos ve, aunque nosotros no lo veamos, aunque no lo conozcamos, Él nos ve. Sí. Y Él nos examina y nos está viendo ver qué hacemos. Claro. Entonces la decisión también muchas veces de las acciones es nuestra. Y por ejemplo, hablando de Sodoma y Gomorra, porque en la porción vimos que ya están encaminados los ángeles a destruir la ciudad, llegan allá y los ve Lot, los recibe e insiste que se queden en su casa. Después los ángeles le comunican a él que va a venir juicio sobre el lugar y le dicen que Dios ha decidido tener misericordia de él y su familia, que avise a sus parientes cercanos y que salgan del lugar. ¿Y qué hace Lot? Pues avisa, pero realmente no, nadie se quería ir. Nadie se quería, sí. Ok, entonces al final de la historia, después de muchas cosas que también son importantes, pero para el tema las vamos a pasar por alto, prácticamente los ángeles toman de la mano a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas y los sacan de la ciudad. Casi los obligan a salir de ahí. Entonces, hay muchas ocasiones en las cuales, pues, Dios nos está diciendo algo y a pesar de que sabemos que proviene de Él, no queremos obedecer o hay algo que nos impide hacer lo que Dios estableció. Entonces, es muy importante que hubiera pasado con Lot si se queda, hubiera muerto igual que todos los demás. Muchas veces la comodidad de este mundo, porque Lot y su familia vivían cómodos en ese lugar. Les gustaba de todo la maldad y todo el pecado que había ahí y se sentían cómodos y era algo que no querían dejar. Pues en el sentido de que no era algo que ellos practicaban, pero de alguna manera ya se habían acostumbrado a soportarlo y a tener a esa clase de vecinos. Y había cierta comodidad. Ajá, sí, era una ciudad a la cual ya se habían acostumbrado
y seguían viviendo ahí a pesar de todo lo que veían y todo lo que escuchaban y todo lo que atestiguaban. Entonces era una situación difícil, pero vemos muchos ejemplos en la Biblia donde Dios nos comunica su voluntad y muchas veces nosotros como que nos resistimos a obedecer, y es algo que es importante. Cuando Dios establece su justicia, lo hace para nuestro bien. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Shabbat Torah. Y estábamos hablando de este principio bíblico que es muy importante, de la justicia. Vimos el ejemplo de la vida de Abraham, cómo Dios empezó a trabajar con él y estaba instruyéndolo para que aprendiera precisamente este principio bíblico. Hablamos de varios pasajes donde, en primer lugar, vimos que Dios esperaba de Abraham que él, como discípulo suyo, aprendiera precisamente a aplicar la justicia. Después vimos que cuando llega a Gerar con el rey Abimelech, que realmente no estaba aplicando este principio que Dios le había enseñado, y de hecho cometió faltas muy graves que pues prácticamente le pudieron haber costado hasta la vida a él o a Sarai. No sabemos qué hubiera pasado si Dios no interviene. Vimos también como ejemplo lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, de cómo Dios nos estaba diciendo en el texto que era importante para él, a partir de la relación que tenía con Abraham, de que él supiera lo que iba a suceder en este lugar, y que pues él tenía que aprender a vivir como él lo había establecido. Entonces, ¿tú tienes algún otro ejemplo que recuerdes en la Escritura acerca de la justicia en todo su significado? Porque vimos que hay varios significados de justicia. Sí, por ejemplo, creo que vemos mucho esto en la vida del rey David. Okay. La justicia, la justicia de Dios sobre su vida. Ajá. ¿Algo así específico en la vida de David? Pues el hecho de que él tomara por mujer a alguien que no le corresponde, okay, le correspondía, ¿no? A una mujer que ya tenía esposo. Ya tenía esposo. Ajá. Y que la justicia de Dios llegó a la vida de David más adelante. Ajá. ¿De qué manera llegó? Porque la historia es larga y compleja. Casi todo mundo la conoce. Bueno, sabemos por la Escritura que David debía de estar en la batalla porque en ese tiempo estaba Israel en guerra. Él prefirió quedarse en el palacio y ahí ve a Betsabé de lejos, se enamora de ella y va y la manda a llamar y la toma por mujer, pero ella estaba casada. Entonces sabemos que después mata al marido para quedarse con ella y después resulta embarazada de esa unión. ¿Y qué es lo que sucede? A ver, cuéntanos, ¿cómo se aplicó la justicia en la vida de David, en ese caso específico de Betsabé? Pues la consecuencia del acto de lo que hizo David, ¿no? A través de su hijo, de sus hijos, que uno murió, el otro violó a su hermana.
Entonces, en ese aspecto yo digo que la justicia de Dios fue sobre la vida de David. Y aparte, viendo el significado de la palabra justicia, que es hacer bien, hacer todo lo que está bien, lo que es normal, lo que es correcto, lo que es ético, muchas cosas que David no aplicó en ese momento. Y por eso es importante estudiar el significado de las palabras en el idioma original, porque muchas veces aparentemente tiene un significado muy pequeño, pero como en este caso son muchos conceptos que se pueden aplicar a la justicia. Y fue tan grande la falta de David, no solo por el hecho de ser un ser humano, una persona, porque todos cometemos pecado en algún momento de nuestras vidas, no somos perfectos. Sí. Pero él era un rey y habían muchas leyes para los reyes en ese momento, no en esa época que estaban los reyes. Entonces habían muchas leyes que en esta porción de la Torá también las mencionan. Y es parte de la justicia. Él debía ser un rey justo y no lo fue. Ahora, eso nos habla de los líderes que deben de ser ejemplo para los que le siguen. Y esto abre ya el camino a hablar de muchas cosas que se pueden aplicar dentro de una congregación, que se pueden aplicar a la vida diaria de nosotros como creyentes. Entonces, ahora sí, cuéntanos, ¿algún ejemplo basado en lo que acabas de decir de cosas ya sean injustas o justas que tú hayas visto en el tiempo que tienes de congregarte y de conocer la palabra? Muchas. Sí. Son sí, muchas. Me imagino que son muchos. Bueno, o las más comunes que la mayoría de nosotros vivimos, las injusticias dentro de las iglesias, a través de los líderes, a través de los pastores. ¿Cómo hacen esas injusticias? Haciendo menos a las personas, queriendo tener todo el poder y la autoridad y queriendo hacer todo en la iglesia ellos como si fueran superhumanos, que no lo somos, nadie de nosotros lo somos. Entonces ahí se puede aplicar una injusticia. El hecho de sobornar a la iglesia con muchas cosas para obtener ganancias deshonestas es otra injusticia, muy grave y muy grande, y que para los ojos de Dios no está bien. Y que tiene que ver en muchos sentidos con la definición de Tzedek, porque es hacer lo justo, lo ético, pesos y medidas, ok. Entonces, todas estas cosas nos ayudan a entender que este principio bíblico no está limitado a un solo concepto, son muchas cosas que están atrás de él. También el querer tomar el lugar de Dios. Eso es muy grave. Muchas veces vemos los líderes o los pastores que quieren tomar el lugar de Dios y poner a personas de profetas, de apóstoles, de maestras, personas que a Dios no les ha dado el llamado o no les ha dado ese llamado. Entonces esa es una injusticia muy grave, es algo muy grave delante de los ojos de Dios. Eso que acabas de mencionar me gustaría que platicáramos un poco más acerca de ello porque es muy importante. Realmente vemos ejemplos bíblicos. ¿Quién era el que elegía a los profetas, a los reyes, a los sacerdotes y luego más adelante el llamado a los que iban a ser enviados como mensajeros, como apóstoles? Pues es como una cadenita. Pues Dios eligió a los sacerdotes. Él escogió a su tribu, que es la tribu de Leví, y dijo, ustedes van a ser mis sacerdotes y ustedes tienen ciertas leyes también y ciertas comisiones. Y estos sacerdotes elegían a los reyes
o más bien ungían a los reyes. Bueno, los ungían, pero ¿quién escogía al rey? Los profetas. No, Dios. Bueno, Dios escogía a todos, pero cada uno tenía Sí, en ese caso los sacerdotes por orden de Dios iban y ungían al rey. Pero vemos que el llamado es de Dios. Todo el tiempo el llamado a cualquier ministerio es de Dios. Y vemos ejemplos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, esta situación no ha cambiado. Para Dios, desde la Torá, como Dios Padre lo estableció, el que hace llamado a las personas es Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora los líderes actuales, precisamente como dijiste, tomando un lugar que no les corresponde, se toman la autoridad y actúan con mucha ligereza, tratando de tomar el papel de Dios y siendo ellos los que hacen el llamado a los que van a ser evangelistas, pastores, maestros, etc. Y yo veo eso como una gran injusticia, porque en muchas cosas que viví en otras iglesias, con una doctrina muy mala o de dudosa procedencia, yo lo veía mucho y se me hacía muy injusto, porque a las personas que Dios realmente les hacía ese llamado eran ignoradas y eran hechas para atrás, ¿no? Y las personas a las que les convenían los pastores, ya sea económicamente o porque les beneficiaba en cierto aspecto para su vida personal y familiar, ese sí es profeta, es apóstol. Porque eran los que aportaban más o los que daban más dinero. Y vamos a hablar de esto porque realmente es importante y es precisamente la raíz de muchas injusticias o de vivir de manera incorrecta o de no hacer lo recto o lo que es bueno. Entonces, efectivamente, de hecho, en los ejemplos que vamos ahora a ver en el Nuevo Testamento tienen que ver mucho con lo que estás diciendo. Pues el hecho, o sea, la porción que leímos ahí está bien específico, porque dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Y realmente el elegir a una persona que no tenga el llamado es como tomarla por soborno, porque sabe que va a tener algo, una ganancia económica, un beneficio propio. Sí, generalmente lo que vemos es que lo hacen obviamente por conveniencia, porque les va a traer un beneficio, porque van a darle una posición a alguien que después les va a rendir. Y no solo de parte del pastor, sino de esta persona que dice, sí, yo soy profeta, y todo para vanagloriarse, y lo acepta, así es. Sí, es otra de las cosas que suceden muy seguido es precisamente los ministerios express. En 3 semanas, en 1 mes, en 2 meses, ya levantan pastores, evangelistas, maestros, líderes de células. No tienen conocimiento, no hay discernimiento, obviamente no hay llamado de Dios y es un desastre. No solo para ellos como personas, sino para la congregación en general. Entonces vamos a ver ejemplos en el Nuevo Testamento porque vamos a ver cómo se une precisamente todo esto que estamos diciendo. A Jesús le tocó esa parte. Yeshua, cuando vino al mundo, vio todo lo que estaba mal, toda la injusticia que había en el sistema religioso, ya no que Dios había establecido, sino que los religiosos de su tiempo en Israel habían establecido por voluntad propia. Y vamos a ver muchas cosas muy importantes. Entonces, primero en Mateo 5:6, vamos a ver algo muy importante. Él está exhortando precisamente a la justicia.
Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurado significa bendecidos. Entonces Jesús está diciendo aquí que todos los que tienen hambre y sed de justicia van a ser bendecidos y saciados. Un creyente que no tiene hambre y sed de justicia realmente no tiene relación con Dios. Nosotros debemos de buscar siempre ante cualquier situación, por grave que sea en la congregación, de no favorecer al rico ni de menospreciar al pobre, sino de establecer justicia, hacer lo que es correcto. Entonces, precisamente este versículo donde Jesús habla de esto es referente a eso. Buscar por todos los medios que se haga justicia. Ok. 5:10, ahí mismo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate, Dios sabe muy bien que cuando nosotros siempre intentamos ser justos, siempre vamos a ser perseguidos. En el momento que tú tratas de establecer lo que es justo, la gente se te va a echar encima. Vas a ser señalado, vas a ser humillado, criticado, burlado. Pero hay una promesa muy importante. ¿Qué es lo que dice? Que de ellos va a ser ¿qué? El reino de los cielos. Es muy importante. Una advertencia, Mateo 5:20, ahí mismo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, los que estaban a cargo del sistema religioso en ese tiempo en Israel, ¿sí?, estaban haciendo todo menos justicia. Entonces, Jesús lanza una advertencia. Si tu justicia personal no es mejor que la de los fariseos y los escribas, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué razón dice esto? No solamente lo dijo para acusar a alguien sin bases. Él es la Torá hecha carne. De hecho, la Torá habla acerca de todos los aspectos de nuestro Mesías. Él es la revelación de la palabra de Dios que vino al mundo a corregir nuestro camino, y lo que nos está diciendo prácticamente es que Él es el único con capacidad de discernir en realidad lo que es justo o no. Y Él sabía que los escribas y fariseos en su tiempo no eran justos, no estaban actuando conforme a lo que Dios estableció en la Torá. Y incluso hoy en día se ve eso aún en los que son ahorita judaísmo fariseo, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre. Que son fariseos, pero ortodoxos. Sí, los judíos ortodoxos. Recuerdo que una ocasión un judío ortodoxo nos visitó en la iglesia donde nos congregábamos y él comentó algo que me llamó mucho la atención, porque él decía que todos los rabís son santos y que si tú pasabas por la casa de este rabí, aun cuando lo vieras a él golpear a su esposa hasta casi matarla, él seguía siendo santo. Yo me quedé, pero ¿cómo va a ser posible eso? Yo en ese momento yo me quedé pensando, ¿será Dios que, pues a lo mejor sí, porque es tu pueblo escogido? Pero en mi ignorancia yo pensando eso, porque nunca nos enseñan a estudiar la palabra de Dios correctamente, a estudiar desde las raíces. Entonces, aún en día se aplica eso. Y tiene que ver entre la diferencia de la Torá con el Talmud. Y es exactamente eso, es lo que Jesús estaba hablando aquí. Dice, si tu justicia es conforme al Talmud y no conforme a la Torá que estableció mi Padre, no vas a entrar al reino de los cielos. Y es muy importante lo que acabas de decir.
Mateo 6, 31, 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjate, algo muy interesante que está diciendo Jesús aquí, porque generalmente los seres humanos hacemos lo contrario. Primero buscamos cubrir nuestras necesidades y después vemos si entramos o no al reino de Dios, porque además pensamos que como somos creyentes, no hay ninguna duda de que vamos a entrar al reino de Dios. Pero aquí Jesús lo dice totalmente al revés. Dice, no te afanes por las cosas del mundo, qué vas a comer, qué vas a vestir. Dice, primero busca el reino de Dios y qué cosa. Y su justicia. Si tú no buscas el reino de Dios aplicando lo que es justo, lo que es ético, lo que es bueno, lo que realmente procede con una metodología de vivir conforme a todo lo que Dios estableció y respetar cómo se debe de juzgar, cómo se debe de discernir, cómo se debe de separar lo santo de lo profano, lo bueno de lo malo. Dice que si tú no aprendes a hacer eso, ¿sí? Prácticamente tú vas a estar más preocupado por las cosas materiales y al final te vas a alejar del camino de Dios. Entonces dice, tú primero busca el reino de Dios y practica su justicia y lo demás te va a venir por añadidura. Entonces, realmente tenemos que aprender a hacer este cambio de mentalidad. Mejor aprende a vivir en justicia y lo demás Dios te lo va a dar sin que te tengas que preocupar por ello. Y es algo muy... De hecho, podríamos hacer todo un tema especialmente de Mateo 6, 31, 33, porque es algo muy importante. Mateo 21 del 12 al 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fíjense, en este texto mucha gente piensa que la razón por la cual se enojó Jesús era porque no estaban orando, estaban haciendo algo totalmente diferente a lo que él está diciendo aquí, que era el propósito del templo, que era casa de oración. Y tendríamos que ir al Antiguo Testamento y explicar las bases de la Torá para poder entender que esto no es verdad. De hecho, Dios estableció que se tenían que sacrificar animales. De hecho, Dios estableció que eran los sacerdotes levitas los que tenían que revisar si el animal era limpio o no era limpio, si tenía algún defecto o no tenía algún defecto. Entonces, la razón por la que se enojó, y vamos a la parte final del versículo 13, que dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. lo que estaba sucediendo en ese tiempo es que los sacerdotes, para ganar más dinero, habían alterado las pesas para que la gente pagara más dinero por lo que estaban comprando. Además, estaban aceptando
o estaban vendiendo a la gente animales defectuosos para los sacrificios. Entonces, prácticamente por lo que se enoja Jesús es que estaban engañando a la gente, estaban robando a la gente, no estaban vendiendo lo justo, habían alterado los pesos y medidas, estaban haciendo de esa mercadería ganancias deshonestas. Entonces, aquí su enojo es porque estaban pervirtiendo lo que Dios estableció, y si somos así muy exigentes, tenía que ver con lo justo, con lo que es bueno, con lo que era lo normal, lo que Dios había establecido. Y esta parte es muy importante, porque decir lo que es normal, hoy en día lo que precisamente no es normal es la justicia. Vivimos en una sociedad totalmente injusta. Deshonesta, inmoral. Sí, mentirosa, pervertida. Y para esta sociedad les parece algo normal. Claro, porque si yo te miento pero gano más dinero, entonces yo lo justifico diciendo que le voy a dar una mejor vida a mi familia. Y eso es lo normal ahora, pero para Dios no es lo normal, y eso es la parte importante de este principio bíblico. Fíjate, hoy en día lo menos normal es la justicia, y ese es el problema. Sí, una persona que es honesta, que es justa, que hace la justicia de Dios como está establecida en su palabra, es vista como un bicho raro, como alguien anormal. Sí. Y de hecho no lo quieren, lo hacen a un lado, lo evitan, lo critican, se burlan de él, porque no es lo normal. Sí, hasta le dicen tonto, o sea, por eso vives como vives. Ajá, sí, por eso no progresas, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas, y podríamos hablar de la injusticia, pero de muchas formas y colores. Se aplica en todos los en todos los sentidos. Sí. De hecho, ha habido situaciones en nuestra congregación donde, intentando establecer la justicia, la gente que se había levantado en contra pidiendo la cabeza de otras personas se enojaron tanto porque no hicimos lo que ellas querían, que se fueron. Si para quedar bien con los demás tienes que ser injusto, yo creo que es algo que deberíamos de reflexionar, porque no es lo que a Dios le agrada. Siempre, en toda situación, cualquiera que sea el problema, tenemos siempre que buscar la verdad para establecer la justicia, lo que es correcto. A mucha gente no le va a gustar, pero si esa gente no puede vivir de manera justa, pues es mejor que se vayan y que no perviertan a los demás. Y es algo muy importante. Y obviamente decimos todo esto no con el deseo de avergonzar a las personas, pero es una parte esencial del aprendizaje. Con todos estos testimonios y estos ejemplos, nosotros entendemos de manera directa lo que Dios no quiere y lo que Dios quiere. Entonces es muy importante. En muchas ocasiones vas a tener que tomar decisiones que no le va a agradar a la gente, pero si esa gente decide irse porque no se hizo lo que ellos querían, pues vas a tener que arriesgarte a que así sea, porque, como dijo Pablo, nosotros no estamos aquí para darle gusto a las personas, sino para hacer lo que es justo. Entonces
Es un tema muy importante del cual podríamos hablar muchos programas, porque hay mucho material con el cual enseñar, pero desafortunadamente se acabó el tiempo. Les damos gracias por habernos acompañado. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.